Sí, licenciado. Sí. Sí, se está siendo grabada. Muy bien. Ahora, de igual manera, cuando ingresemos a ciudadanía, por favor, ¿no? ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, aquí tenemos pues nuestras presentaciones de diagnóstico y aquí también tenemos la prueba de diagnóstico. No se olvidará, por favor, realizar a aquellas personas que todavía le faltan. ¿Sí? Y aquí, bueno, también tenemos nuestras presentaciones. El primer tema que nosotros vamos a trabajar de ciudadanía es la ciudadanía en la Grecia antigua. ¿Sí? Ahora, como ustedes saben, prácticamente la democracia, lo que son las normativas en sociedad, hablamos directamente de los derechos de los ciudadanos como tal, partieron directamente de esta gran civilización, ¿no? En la antigua Grecia, directamente el conocimiento, el desarrollo cultural, prácticamente era lo más importante, especialmente pues en Atenas en general, ¿no? Entonces, directamente las disciplinas lograron tener un gran crecimiento y además de ello establecer lo que son formas políticas que nosotros las utilizamos hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, nosotros establecemos lo que es la política o la forma de elección conocida como la democracia, ¿no? La democracia sigue siendo el balance político en donde nos permita establecer y elegir a lo que son a nuestros representantes. Por ejemplo, nosotros, ¿mediante qué elegimos a nuestros representantes? Mediante el La voto. votación. Mediante las votaciones. Muy bien. ¿Todos votamos? ¿Es obligatorio votar todos? Sí. Desde los Desde los 16 años. y tercera edad. Ok, muy bien. Desde los 18 años de manera obligatoria y desde los 16 años de manera opcional, ¿no? ¿Hay un límite para poder votar o no? No. No, no hay un Los límite. 65 años y el que desea de ahí. Cuando ya tienen 60 años ya no votan, profe. Ok, muy bien. Hasta máximo los 65 años, de ahí en adelante, pues también es opcional, ¿no? Entonces, miren, la democracia nos permite, es un modelo político, elegir a nuestros representantes y también ser elegidos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros participamos en el voto, elegimos lo que es a un representante, él o la representante, y directamente tienen un tiempo determinado en el poder. Por ejemplo, nosotros, ¿cada qué tiempo elegimos representantes? Cada 4 años. Cada Y presidentes cada 4 años. Cada 4 años. Ok, muy bien. Elegimos cada 4 años a las autoridades, ¿no? Hablamos directamente de el representante del presidente o la presidenta de la República, autoridades, asambleístas, alcaldes, bueno. Todos directamente tienen un tiempo determinado, ¿no? Y obviamente, pues todos son elegidos directamente a la votación popular. Entonces, la democracia está impartida un modelo político en la mayoría de los países en el mundo en general, ¿no? Ahora, el origen prácticamente partió desde la ciudad de Atenas. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación? ¿Qué es la ciudadanía? El señor o la señorita, muy bien. Recuerden que esto es ciudadanía. A ver, regálenme un segundito. Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Amanda Valesca, por favor? A ver, buenas noches, dicen. ¿Qué es la ciudadanía? Origen del término. El término proviene del vocablo latino civitas, ciudad, estado, pero su origen conceptual se remonta a la antigua Grecia. Las polis griegas eran ciudades, estados independientes, espacios pequeños con poca población, pero con un gran desarrollo científico y artístico. Cada polis tenía su propia forma de gobierno. Ciudades principales. Las polis más importantes fueron Atenas, reconocida como la cuna de la democracia, y Esparta, enfocada en la disciplina militar. Gracias, profe. Ok, muy bien, señorita Amanda 10. Muchísimas gracias. Entonces, miren, el origen del término, del vocablo civitas, en ese caso, ¿qué significa ciudad-estado?
Miren, por ejemplo, la organización que tenían las sociedades griegas es básicamente la similar a la que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. El alcalde. El alcalde. Muy bien. El máximo representante del Ecuador, ¿quién es? El presidente. presidente. Ok, muy bien. El presidente de la República. Entonces, miren, a pesar de en este caso de que cada territorio está con sus autoridades, ¿sí? Cada autoridad debe rendir cuentas al presidente de la República, ¿no? Entonces, en este caso, el alcalde al presidente. Entonces, de esa manera funcionaban lo que son las ciudades-estados en base directamente a las autoridades, ¿no? También podemos hablar de las polis griegas, que lograron tener un gran desarrollo científico, artístico, y que eran las ciudades más importantes, ¿no? De entre las cuales podemos destacar Atenas y Esparta. Atenas directamente conocida como la cuna de la democracia y Esparta directamente conocida con un enfoque en el tema militar, ¿no? Como ustedes saben, aquí directamente los atenienses tenían un desarrollo cultural muy avanzado. Sin embargo, los espartanos como tal, prácticamente de la ciudad de Esparta, lograban tener lo que es una condición de vida sumamente diferente en comparación de las demás ciudades, en este caso polis y ciudades, ¿no? Hablando de Corinto, de Misógenes, que directamente podemos determinar que los espartanos desde muy pequeños eran entrenados para el conflicto y las guerras, ¿no? Y en su momento, pues, eran los guerreros más temidos. En algún momento nosotros hemos visto la película, me parece que se llama 300. ¿La hemos visto tal vez? Sí, dicen. Ok, muy bien. En esa película prácticamente hace referencia a la vida de los espartanos. Y obviamente resalta también al líder más importante conocido como el rey Leonidas. Entonces, miren, prácticamente indica cómo era la vida de los espartanos desde muy pequeños, ¿sí? Entrenados directamente para los enfrentamientos, mientras que los atenienses prácticamente se enfocaban en el desarrollo directamente del conocimiento y también de la belleza y la representación del cuerpo humano, ¿no? Vamos, características esenciales, la sociedad de Atenas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda, por favor, la señorita? Regálame un segundito. Doris Alexandre, ¿estamos ahí? Sí, dicen. Buenas noches, por favor. Un momentito que tengo una pantalla cerrada ahí. La sociedad en Atenas. La sociedad griega estaba estrictamente organizada en dos grandes grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Esta división determinaba la vida en la polis. ¿Quiénes eran los ciudadanos? En Atenas, la ciudadanía era un estatus exclusivo. Para ser ciudadano se requería ser varón, las mujeres estaban excluidas, hijo de padre y madre atenienses. Diversidad social. Entre los ciudadanos existía una gran diversidad económica y profesional. Podían tener mucho o poco dinero y dedicarse a ser agricultores o comerciantes, soldados nobles y gobernantes, sacerdotes o profesionales. Muy bien, muchísimas gracias, señorita Doris. 10, muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá. En Atenas existían dos grandes grupos o clases sociales, los ciudadanos y los no ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que prácticamente tenían que ser hijos de padre y madre ateniense, ¿no? Y obviamente pues llegaron a tener lo que son cargos políticos, cargos públicos y tenían pues muchas ventajas dentro de su sociedad, ¿no? Además de ello, directamente tenían la capacidad, en este caso, de pertenecer lo que es las autoridades dentro de la sociedad griega, además de ello, de tener privilegios, de tener recursos en general, ¿no? Y aquí también podemos establecer la otra característica fundamental, es acerca de los privilegios que como ciudadanos tenían pues los atenienses, ¿no? ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita? Gladys Clemencia, ¿estamos ahí? Buenas noches, licenciada. Sí, Por favor. dice privilegios del ciudadano.
participación política, derechos o votar y ocupar cargos políticos, derechos jurídicos, accesos plenos a la justicia y protección legal, propiedades, derecho exclusivo a poseer tierras y propiedades, vida religiosas, prácticas y culto, ejercer el sacerdocio y acudir a fiestas cívicos religiosos. Gracias. Ok, muy bien. Nos faltó los deberes del ciudadano, ¿sí? Pago de impuestos, contribuir económicamente al sostenimiento de las polis, servicio militar y mantenimiento a la orden. Entonces, miren, gozaban de todos los privilegios, ¿no? Además de ello, recordemos que era una sociedad esclavista, es decir, que prácticamente contaban con esclavos, ¿no? Y la mayoría de los esclavos prácticamente eran prisioneros de guerra. Ahora, vamos a determinar qué características tenían los no ciudadanos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda, por favor, el señor Carlos, perdón, el señor Daniel Fajardo? ¿Estamos ahí? Señor Fajardo, no, no tenemos buena señal. Ok, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Carlos Carrera? ¿Estamos ahí? Señor Juan Carlos Carrera, no, muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Rosa Sánchez? Aquí estoy, profe, sí estoy, profe. ¿Y está el señor Carrera? Muy bien, casito le dejo con el 0. Muy bien, ayúdeme, por favor. Que lo leo todo, profe. Por favor, sí, por favor. Los no ciudadanos. A ver, no llores, mi amor, no llores. Perdón, perdón, profe, perdón. A Muy ver. bien. Vamos a leer aquí. Personas esclavizadas. Eran hijos de personas de la misma condición o prisioneros de guerra. Tenían dueños y crecían de libertad. Perdón, carecían. Su labor principal era trabajar en el campo o dedicarse a las actividades domésticas. Extranjeros, méticos. Eran personas libres que se dedicaban principalmente al comercio y a la artesanía, aunque pagaban impuestos y podían pertenecer a la milicia. No podían tener prioridades ni participar en la política. Las mujeres. En Atenas salían poco de casa, limitándose a matrimonios, funerales y actividades religiosas. Las mujeres cultas asistían a reuniones para discutir filosofía o poesía, mientras que las mujeres pobres trabajaban como vendedoras, nodrizas o parteras. Gracias. Muy bien, señor. Yes, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, acá, los no ciudadanos, personas esclavizadas, ¿no? Obviamente, pues, dentro de la sociedad griega, sí, las personas que prácticamente eran establecidas como prisioneros de guerra, eran utilizados para todas las actividades laborales directamente dentro de la sociedad griega, ¿no? Obviamente no tenían ningún derecho, ¿sí? Ellos directamente eran tratados como animales, prácticamente salían a las plazas, los vendían a los mejores postores, ¿no? También podemos hablar de los extranjeros, que prácticamente era la población en general, sí, pero obviamente no gozaban con derechos de la participación, ¿no? Y la mujer directamente mantenía lo que es una participación muy escasa en política, ¿no? Ya que directamente estaban solamente limitadas a trabajar directamente en el hogar, en actividades en donde prácticamente acompañaran, en este caso,
al hombre griego directamente y en donde toda la necesidad prácticamente destacaba en base a la función, ¿sí?, del hombre griego en general, ¿no? Por ende, pues, la mujer no tenía ninguna participación y obviamente, pues, era mermada directamente del tema político en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente cómo era la ciudadanía, pues, en Esparta, ¿sí? Prácticamente el objetivo principal era la formación de grandes guerreros, ¿no? Prácticamente desde muy pequeños, los varones como tal eran entrenados para los enfrentamientos y aquellos niños que directamente nacían débiles o nacían con algún tipo de enfermedad, prácticamente eran asesinados, ¿no? Y dentro de la ciudadanía de Esparta, de la sociedad espartana, prácticamente la mujer que engendraba hijos fuertes, en este caso varones que servirían directamente para la guerra, gozaban de muchos beneficios en general, ¿no? Es decir, ellos directamente contaban con bastante beneficio. Ahora, vamos a determinar también algunas características esenciales, en este caso, dentro de nuestra plataforma. Por ejemplo, de igual manera, bueno, tenemos nuestra presentación acá y también contamos, en este caso, con nuestra prueba de diagnóstico, ¿ok? Para que directamente no nos olvidemos, ¿no? Ahora, vamos a determinar también otro tema sumamente importante como la ciudadanía en la Roma antigua. ¿Sí? Recordemos directamente que los romanos, cuando derrotaron a los griegos, prácticamente todo el conocimiento, todos los saberes culturales, ancestrales, de las obras de arquitectura, de la organización social, prácticamente los romanos los plasmaron dentro de su forma de vida, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo eran las clases sociales que prácticamente tenían los romanos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Luz Mila, por favor? ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. Sí, Por favor, buenas ya. noches. A ver, todo lo que está ahí. Sí, por favor. Ya. Las clases sociales en Roma. La civilización romana fundada en el año 553 hace, ¿qué significa eso, licenciado? Muy bien, antes de Cristo. Antes de Cristo. Y fue una de, fue una cuna de una gran civilización durante la República. La sociedad estaba rígidamente dividida. Pa- patric- Patricios, el élite a ver, Terrateniente. terrateniente y control político y religiosos. Mm, a ver, ¿me puede ayudar a esa palabra, por Muy favor? bien, plebeyos. Plebeyos, Plebeyos. ciudadanos libres, comerciantes, artesanos y con, compasio- co- Campesinos. campesinos, esclavos, sin derechos civiles, de- dedicados al trabajo frustrado. Ahí no más. Forzado. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta ahí 10. Muy bien. Entonces, miren, dentro de la sociedad romana estaban directamente organizados de esta manera, ¿no? Los patricios prácticamente tenían el control de todo el territorio. Ahí aquí directamente podemos encontrar lo que es al Senado romano, ¿no? Aquellas directamente que gozaban de privilegios y tenían los más altos cargos públicos, ¿no? Los plebeyos, que prácticamente eran comerciantes, artesanos, campesinos, y los esclavos, que directamente eran utilizados para los trabajos forzados, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué características tenían los patricios, la élite romana. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Zenaida Azucena? ¿Estamos ahí? Sí, bueno, Señorita, sí. Buenas noches, por favor.
Los patricios, la élite romana. Poder político, eran los únicos que participaban activamente en la política, ocupando los cargos más altos del gobierno y del Senado romano. Propiedades, eran los grandes terratenientes, poseían la mayor parte de las tierras, casas, animales y controlaban a las personas esclavizadas. Privilegios exclusivos. Gozaban de todos los privilegios sociales, políticos, culturales y militares. Eran considerados los vendedores hombres libres con pleno derecho ciudadanos. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Eran aquellas personas que directamente tenían todos los privilegios, tenían propiedades, casas, animales y también controlaban personas esclavizadas. Miren, del lado izquierdo nosotros podemos observar cómo se vestía la élite romana. Miren, siempre directamente encontramos con las vestimentas más caras, más lujosas, en este caso, que tenían pues los romanos, ¿no? Miren, justamente así. Sí, estos directamente eran los trajes que utilizaban, además de ello, también tenían sus propios esclavos, ¿no? Que eran tratados como animales y también eran utilizados para todas las actividades dentro de su sociedad, ¿no? Por ejemplo, el legado romano. Al sol de hoy, nosotros directamente destacamos algunas de las construcciones más importantes que nos dejaron los romanos, pero en base a los esclavos. Por ejemplo, nosotros en la actualidad utilizamos los puentes. Sí. Sí, listo. Sí, muy bien, un legado romano. En casita, nosotros para levantarla tenemos columnas. También listo. Ok, un legado romano. Ahora, nosotros también tenemos lo que son la calzada. Las Sí, calles. listo. Las calles, muy bien, excelente. Tenemos el sauna. ¿Hemos ingresado al sauna alguna vez? Sí, claro. Las agüitas termales, las termas de Papayá, que hemos viajado allá tal vez. Sí. Sí, listo. Ok, muy bien. Si no hemos ido, por favor, ya es hora en vacaciones de poder irnos a dar una vueltita. Ok, entonces miren, también es un legado romano, ¿no? Las termas, el acueducto, los puentes, hablamos también lo que son las obras de la construcción de las iglesias, también podemos hablar lo que son el trabajo en vidrio, bueno, tantas actividades que los romanos plasmaron al día de hoy, pero obviamente con la esclavitud que mantuvieron pues hacia los prisioneros de guerra, ¿no? Los plebeyos directamente podemos observar en que eran pequeños comerciantes, artesanos, eran hombres libres, pero sin embargo no tenían ningún tipo de beneficio, ¿no? Además de ello, también podemos hablar de las personas esclavizadas que prácticamente eran prisioneros de guerra. Los hijos de ellos, de igual manera, pues no podían obtener ningún tipo de rango, sino más bien seguir siendo esclavos en general, ¿no? Además de eso, los romanos también crearon lo que se conoce como el Coliseo Romano, que prácticamente era un sitio de recreación, entre comillas, en donde el emperador prácticamente iba a verificar o iba directamente a ver lo que son combates entre esclavos, entre animales, y en enfrentamientos en donde directamente los esclavos luchaban por su vida en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo se obtenía la ciudadanía romana. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita? A ver, regáleme un segundito. El señor Víctor Puente. ¿Estamos ahí? ¿Me confirma, señor Víctor Julio Puente? No, no estamos. Muy bien. Sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita?
María Teresa Ayauca, por favor. Buenas noches, dice. Buenas noches, por favor. La ciudadanía romana. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que Otorgaba otorgaba a estar estatus, propiedades y poder político. Era el pilar fundamental de la identidad y los derechos en la antigua Roma. Sigo para abajo, Lice. sí, por favor. ¿Cómo se adquiría? Nacimiento, hombres libres nacidos en Roma o en sus colonias reconocidas, servicio militar, quienes servían lealmente en el ejército romano durante años. Manumisión. Manumisión, personas esclavizadas que eran liberadas por sus amos. Liberadas, libertos y sus hijos. Muy bien. Compra. Podía comprarse aunque su precio era extremadamente alto y exclusivo. Muy bien, muchísimas gracias. Bien. Miren, por ejemplo, acá, la ciudadanía romana, obviamente, pues lo obtenían cuando eran hijos directamente de los representantes nacidos directamente en el territorio, especialmente en el Senado, pero obviamente, pues, que contaban con beneficios, ¿no? Y los esclavos prácticamente utilizados para todas las actividades, y era algo similar la compra y venta directamente dentro de su territorio, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, en el campo, cuando nosotros, en este caso, hablando de nuestros abuelitos, hablando de parientes que tal vez tengamos en el campo, prácticamente, cuando ellos salen a comprar a un caballito, por lo general, ¿qué tipo de cosas deben ver para comprar un buen animal? Los dientes. Se ven los dientes. Muy bien, los dientes, ¿qué más? El pelo. El pelaje. El pelaje, excelente, muy bien, ¿qué más? La musculatura. El porte, la descendencia. La edad. La edad también, muy bien. Entonces, miren, justamente así directamente vendían, compraban y comercializaban a los esclavos en general, ¿sí? Entonces, prácticamente la sociedad griega basaba directamente en beneficio al Senado, mientras que la población en general estaba obligada directamente a pagar los impuestos en general, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, muy bien. De igual manera, al igual que en historia, perdón, también vamos a encontrar, miren, nuestra actividad. ¿Sí? Habilitada de esta manera, ¿ok? No se olvide, la información la podemos obtener de las presentaciones o si no, también de la guía de aprendizaje para que puedan responder estas preguntitas, ¿no? Y también tenemos lo que es una pequeñísima actividad en donde también tenemos una sopa de letras y vamos a encontrar las letras que tenemos de este lado de acá, ¿no? Por ejemplo, ciudadano, ¿dónde estará? A ver, déjenme hacerle un poquito más pequeñito. En la segunda de abajo hacia arriba. En la segunda de abajo hacia arriba. Muy bien. Autoridad, ¿dónde estará? En la tercera.
Ley, muy bien. ¿Dónde estará? Normas. ¿Dónde está la sociedad? Muy bien. No se olvidará de colocar los audios en silencio, por favor. Muy bien. Vamos, gobierno. La primera Gobierno en la primera fila. Dice. Y esclavo. Ok. Me demoré 0,49 segundos. Hice casi un minuto, chicos. Muy bien, ustedes lo van a hacer en menos de ese tiempo. ¿Ok? Entonces, chicos, por favor, vamos también a resolver esta pequeñísima actividad. ¿Sí? Bien, chicos, en este caso quiero que por favor la revisen, no se olviden, la plataforma, las clases quedan directamente grabadas para que ustedes las puedan revisar el tiempito que ustedes tengan, ¿sí? Pero en este caso no se olviden, no quedan las clases grabadas, las actividades también ya están publicadas y si tenemos alguna duda, alguna inquietud, con toda la confianza del mundo, por favor, me llaman, me escriben y cualquier cosita que se pueda presentar, nosotros pues la solucionamos, ¿ok? Hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, listen de mi parte. Ok, bien chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Tengan una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, Dios bendiciones. les bendiga.